Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Borde del Burnout. Hoy es una ocasión especial porque grabamos en directo y con público. Y antes de empezar, primero de todo me gustaría dar las gracias al Instituto Tramontana por cedernos este espacio maravilloso. Y luego también dar las gracias no solo a todo este maravilloso público que tenemos aquí, gracias por ser partes de este pequeñito proyecto, y sobre todo mil gracias a los invitados. No sé cómo os he convencido, pero gracias, es un placer y un honor teneros. Y bueno, si os parece empezamos un poco por las presentaciones, ¿vale? Empezaremos por Enar. Enar, si quieres presentarte. Bueno, pues yo soy Enar Vega. Mi trayectoria profesional ha estado en el campo de la investigación y el diseño estratégico. En la última temporada, quizá también en la parte de divulgación, por ser escritora del libro Trabajar en llamas. De ahí que esté hoy hablando aquí de Burnout. Y muchísimas gracias por contar conmigo para esta pequeña sesión en directo. Nada, un placer y sobre todo gracias por repetir en el, Sí, en el efectivamente. podcast. Yo soy repetidora. Tengo el honor, creo que, de ser la primera. Creo que sí, exacto. Fenomenal. Así que muchísimas gracias. Diego. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Impresionante Tramontana, me ha encantado. No había estado nunca. Soy Diego Ballesteros, emprendedor en serie desde el año 97, aquí peleándome con las .com, ¿no? Y en España, en Latinoamérica, he estado como en un montón de países desarrollando proyectos. Actualmente en Colombia con mi última startup, un SaaS, se llama Biwi.io. Pero principalmente estoy aquí como presidente de Ancla Life, asociación sin ánimo de lucro, para ayudar a emprendedores en este viaje, ¿no?, del emprendimiento, para encontrar el balance adecuado entre la vida profesional y la vida personal. Perfecto, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Jaime. Bueno, yo soy Jaime Rodríguez de Santiago. Hasta hace poquito me solía definir como directivo de empresas tecnológicas. He trabajado en empresas como BlaBlaCar o FreeNow hasta junio del año pasado, que ahora os voy a dar un poco de envidia porque me tomé un periodo sabático. Fui padre y me estoy dedicando un poco a criar a la niña. Y también a un podcast que monté en 2019 que se me ha ido un poco de las manos y se ha convertido en uno de los más escuchados de España, que se llama Kaizen. Y a eso y a dar clases aquí en Tramontana, que hemos montado un programa de desarrollo directivo y liderazgo que empezó el pasado sábado y que no me puede hacer más ilusión, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. El podcast de Al Borde del Burnout, aún no estamos a esas cifras de Kaizen, pero llegaremos gracias a todos vosotros y sobre todo a todos los que nos vayan a escuchar este episodio. Y si os parece, hay un dato que desde que lo leí por primera vez, que me ha marcado muchísimo, y aunque ya lo he compartido en algún episodio, y es que, no sé si sois conscientes, pero el 40% de la gente que hay en esta sala se quiere cambiar de trabajo por culpa de la salud mental. Entonces, es un dato con el que me gustaría empezar, ¿no? Y que reflexionemos un poco el por qué. ¿Por qué la gente se llega a plantear que por temas de salud mental, ¿no?, quieren renunciar a sus vidas, a su parte más profesional? Si me parece, empezamos por Enar. Por empezar por algún sitio, yo diría que ese 40% incluso puede que sea más alto. Así, ya lanzando la primera gran noticia buena, ¿no? Una de las cosas que ocurre con este tipo de cifras es que no muestran la total realidad de cómo está el mercado. Entonces, incluso podemos pensar que esa cifra podría llegar a ser más alta. ¿Por qué? Quizá porque a día de hoy estamos poniendo mucho más foco en, si pensamos en la pirámide de Maslow, nuestras necesidades van subiendo, ¿no?, en esa pirámide. Entonces, buscamos ya no solo tener un trabajo que nos dé de comer, sino que buscamos, pues una serie de necesidades más allá, ¿no?, de una autorrealización, un bienestar, que ese trabajo que estoy haciendo me llene y que conviva un poco con lo que pueda ser mis valores, mi forma de entender el mundo, entender la vida y demás. Entonces yo creo que hemos pasado a equilibrar, pasando de solo vamos a trabajar porque es lo que toca, hay que comer, a buscar algo más allá. Entonces creo que por ahí pueden ir un poco como la primera aproximación. Bueno, en mi punto de vista, y siempre enfocándolo un poquito más desde el plano del emprendedor, ¿no?, que es lo que investigamos en Ancla y la comunidad con la que trabajamos más directamente, yo creo que ya este es un tema que se ha puesto sobre la mesa y un poco a calzón quitado todo el mundo. El tema de la salud mental empieza a formar parte de nuestras conversaciones en el día a día, ¿no? Ya no es algo tabú, o por lo menos está dejando de serlo, y de alguna forma
le damos una prioridad por encima de incluso algunas económicas, ¿no? Por tanto, creo que en el ámbito profesional en general y en este caso en el ámbito de los emprendedores, por hablar de este colectivo en concreto, estamos teniendo muy en cuenta, por ejemplo, uno de los mayores estresores que para nosotros son nuestros jefes, ¿no? Que sería el inversor, ¿no? Los inversores de capital riesgo que apuestan por nuestras compañías, que forman parte de nuestros consejos y que en algunas ocasiones pues llegan a generarnos situaciones de burnout complicadas, ¿no? Esas situaciones, bueno, pues el emprendedor ya no está dispuesto a asumirlas de la misma forma que antes pues se gestionaban. Entonces, en este sentido, haciendo ese paralelismo con el mundo de los emprendedores, afortunadamente, hoy ya se ha puesto sobre la mesa un nivel de conversación en donde los fondos están tomando medidas. Por ejemplo, hay un caso en Reino Unido de un fondo que se llama Balderton, que tiene un programa de well-being alucinante para que una vez que ha invertido en las compañías que pasan a formar parte de su portfolio, tienen que hacer un curso orientado a trabajar todos los aspectos básicos del bienestar, ¿no? Y es algo que sí o sí el emprendedor tiene que hacer, buscando ese equilibrio que hablábamos antes para poder tener un buen balance, ¿no? Entre la vida profesional y personal. Yo no sé de cuándo es esa estadística, pero pensando algo más positivamente, me planteo que parte de ese aumento, no sé si aumento, pero por lo menos parte de que esa cifra sea tan alta, tiene que ver también con la concienciación. Un poco lo que decía Enar, y con la aparición de ejemplos y de personas que nos sirven de referentes. Tenemos aquí a Diego, que Diego hizo un ejercicio muy valiente en su día de contar su caso y además de a través de ello romper determinados tabús. Yo creo que te lo dije la última vez que nos vimos, Diego. Diego y yo empezamos yo empecé a emprender cuando él estaba empezando con Sin Delantal. Y para mí, recuerdo perfectamente la narrativa en aquella época de lo que era un emprendedor. Y un emprendedor era alguien que podía con todo, que las dificultades casi lo alimentaban. Era una especie de superhéroe. Y esa es una narrativa muy complicada y muy dañina, que hasta que no ha habido gente que ha empezado a ejemplificar que eso es una fachada detrás de la cual pasan muchas cosas, pues yo creo que muchas otras personas no se han dado cuenta de que a lo mejor aquello por lo que estaban pasando no era ni normal ni tenía por qué ser así. De hecho, aunque algunos ya os he contado la anécdota, el podcast de Al Borde del Burnout surge porque sufro, bueno, ahora entiendo que era un burnout, pero un pico en el cual en marzo no entiendo qué me pasa, no entiendo por qué mi cuerpo no responde, pero yo soy una persona muy proactiva de estar en 1000 fregados a la vez y de repente la mente no tira, mi cuerpo no tira y en vez de quizá tirar por terapia porque ya había venido de ese proceso, ¿no? Y siempre me había funcionado muy bien, pero a veces lo había visto como un parche y no había ido a la raíz del problema, no se me ocurre otra cosa que hacerlo público y por aquel entonces ni había pensado en tabú ni si me podía perjudicar o beneficiar, lo hago público ante más de 15.000 personas en LinkedIn con la esperanza de decir, quiero hablar con gente que se pueda sentir parecido para entender qué me está pasando y por qué me está pasando y qué nombre tiene esto, ¿no? O sea, sí, tengo picos de estrés, pero es un poco lo que decíais, dicen, yo puedo con todo y más, ¿no? Esto, bueno, pues descanso unos días y ya está, ¿no? La sorpresa fue y un poco la sensación de haber abierto la caja de Pandora, que de repente es ya no solo las impresiones, ¿no? Y esas vanity metrics, sino de repente más de 30 personas escribiendo mensajes privados, decir, oye, cuando quieras lo hablamos. A los 2 días ya había un podcast montado, pero bueno, eso es una conversación con mi mujer distinta, que no le hizo mucha gracia de inicio. Pero sí que me gustaría vuestra opinión de decir, ¿a qué llamamos burnout? O sea, ¿qué entendéis vosotros por burnout? Y si esa sensación que yo tenía es realmente burnout o qué es. Yo no tengo demasiada experiencia. De hecho, creo que de los que estamos aquí, quizá no soy el que no ha pasado por ello. Y luego podemos hablar de por qué pienso que me he conseguido librar en determinadas ocasiones. Pero sí es cierto que lo investigué en su día y posiblemente que hay gente más capacitada y no parece haber un diagnóstico único o una definición única de burnout, ¿no? Para mí me empezó a interesar el tema cuando empecé a ver alrededor de mí, especialmente tras la pandemia y en equipos directivos de gente que sin ser emprendedores cumplían un poco con ese estereotipo del superhéroe que puede con todo, gente que empezaba a
primero a cambiar de estado de ánimo constantemente, a estar constantemente irascibles, incapaces de ejecutar cosas que antes hacían o de pensar lógicamente, o simplemente incapaces de levantarse de la cama, ¿no? Yo creo que eso habrá distintas patologías y distintos diagnósticos mezclados en eso, pero en general tiene que ver con ese, lo que toda la vida hemos llamado estar quemado, pero de una forma mucho más literal, ¿no? Totalmente. Bueno, en mi opinión, el burnout es un proceso a través del cual uno convive con un estrés crónico de manera constante y empieza a convivir con un estrés a su vez no adaptativo, ¿no? Eso influye en empezar a hacer una desconexión de nuestro córtex prefrontal, que es el que cognitivamente pues, nos ayuda a estar en equilibrio, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a no saltar cuando ocurre algo, ¿no? A nivel profesional o personal, de una manera un poco iracunda. Y paulatinamente, cuando ese cambio a nivel fisiológico se produce en nuestro cerebro principalmente y empezamos a tener lo que se llama un secuestro amigdalino, y es que la amígdala toma el control sobre lo que antes hacía ese córtex prefrontal, ahí es donde estás sufriendo un episodio de burnout. Técnicamente, sin ser yo experto, ¿no? Pero por lo que desgraciadamente me ha tocado aprender, más o menos esos serían los pasos que se van a ir dando. En mi caso, yo conviví con el estrés crónico durante años. O sea, esto puede sucederle a una persona en meses o en mi caso, por ejemplo, fue en años, ¿no? Yo tenía picos de estar de bajón de vez en cuando, pero no tenía ni idea de todo esto que acabo de contar. Yo no sabía lo que era el cortisol, no sabía lo que era el córtex prefrontal, lo que era el secuestro amigdalino, y estuve conviviendo con ese estrés crónico durante muchísimos años de mi vida, hasta que llegó un momento en el que el cerebro dijo, clic, te desconecto, porque si tú no paras, te da un montón de señales y no has parado, pues yo te obligo a parar, ¿no? Porque al final eso es lo que nos ocurre en este tipo de episodios. ¿Qué señales me dio a mí? Inflamación de órganos, sobrepeso, falta de sueño, un montón de cosas que se fueron juntando y que al final yo no hice ni caso y acabé pues como acabé, ¿no? Con esa depresión mayor que me obligó a tener que conocer todo esto que estoy contando. Pero básicamente, en mi opinión, el burnout se definiría con este journey. Me vais a permitir que me ponga un poco técnica. Entonces, yo no voy a dar mi definición, que luego si queréis entramos por ahí. Voy a acudir a la definición de la gente que sabe, ¿no? Que es un poco la idea. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que define, como define el burnout es un estrés prolongado en el tiempo que no se ha sabido gestionar con éxito. Esta definición a mí me genera un poco de dolorcito en el corazón porque parece que el peso se le pone a la persona y al final no es solo la persona la culpable de esta situación. Al final es un problema sistémico, normalmente es un problema organizacional que conlleva pues una serie de cosas, ¿no? En general es verdad, como decía Jaime, ¿no? Que hay como muchas definiciones y depende del modelo al que te acojas de uno o de otro autor o psicólogo y demás, va a dar como diferentes criterios. Pero sí que es cierto que en general hay 3 criterios que son los que marcan que realmente estemos pasando por un burnout. El primero es un agotamiento, de ahí que no te puedas levantar de la cama, que sientas que todo te cuesta más y es un agotamiento que ya va un poco más allá del plano físico, es como un agotamiento como más emocional, etc. Entonces ese sería como el primer paso. Primer paso, entendiendo que esto no es 1, 2 y 3 y el primero, o sea, no son secuenciales, sino que se pueden dar en diferente orden, pero bueno, sí que es verdad que suele ser como el primero que ocurre. El segundo, digamos, la segunda dimensión sería lo que técnicamente llamamos despersonalización, que es cuando tú te empiezas a distanciar de las cosas, cosas que antes te gustaban empiezan a no gustarte, incluso llegando a ese punto, de ahí los cambios emocionales, los cambios de estado de ánimo y de humor, porque llegamos a lo que llamamos cinismo, ¿no? Que es cuando ya empiezas a ser hiriente, ya todo te da tanto igual que empiezas incluso a contestar mal o saltas sin darte cuenta, ¿no? Entonces esa despersonalización se ha llevado como al límite, te has empezado a distanciar de tu trabajo, de las cosas que te gustan, de tu gente y entonces ocurre eso. Y el tercer punto sería la sensación de ineficacia, muy relacionada con el síndrome del impostor, empiezas a pensar que no vales para eso, empieza a afectar a tu autoestima. Entonces estas son como las 3 dimensiones principales que componen un poco este síndrome. Y sí que hay un
acuerdo generalizado en torno a estas 3 dimensiones. Luego ya podemos llegar al burnout a través de, pues gente, los superhéroes, los emprendedores y demás, como comentaba Diego, ¿no? De esa persona que está tirando, que tiene un montón de cosas en la mochila y demás, pero también podemos llegar porque no tenemos retos suficientes en el trabajo en el que estamos, ¿no? Por simplemente un aburrimiento podemos llegar perfectamente a un burnout. O simplemente porque somos esa persona como súper entregada con lo que hacemos, o tenemos una búsqueda de cada vez mejores, cada vez más cosas y demás, pues también podremos llegar. Entonces, esta multifactorialidad que tiene el burnout es una de las cosas que lo hace como más complejo, que puedes llegar a él por diferentes caminos, ¿no? Es curioso porque mucha gente el burnout lo asocia a cuando ya el vaso rebosa del todo, ¿no? Y no a ese proceso de que poco a poco se va llenando gota a gota, ¿no? A mí me gusta mucho el comparativo, y bueno, me lo dijo uno de los invitados del podcast, que era como el malabarista con los platos chinos y que en función de cuántos platos puedes manejar, ¿no? Y siempre hay un último plato que es que hace que desborde todo, ¿no? ¿Por qué creéis en ese sentido que lo asociamos ya cuando ya es tarde y no incluso antes? Bueno, yo creo que por experiencia propia no crees que sea algo que te vaya a pasar a ti. O sea, yo siempre identifiqué los problemas de salud mental como una excusa de alguien que, no sé, pues reflejaba ciertas debilidades. O sea, de verdad, o sea, yo hablo con absoluta franqueza de cómo lo veía antes de yo pasar por esto. O sea, yo no me creía que la ansiedad, la depresión realmente podían llegar a desembocar en algo tan complicado. O sea, no pasaba por mi cabeza y por supuestísimo no pasaba por mi cabeza que me fuera a ocurrir a mí, ¿no? Porque esa sensación de invulnerabilidad que tenemos los emprendedores en donde vas echando piedras a tu mochila y piensas que vas a poder siempre con todo, me hizo durante muchísimos años pensar que yo podía cargar otra piedra más, otra piedra más, otra piedra más, ¿no? Y que los problemas físicos que yo había empezado a tener o esos pequeños bajones que llegaban de vez en cuando formaban parte del camino. Ya está, pero no era un problema relacionado con salud mental. Entonces, desgraciadamente, yo aprendí todo esto a base de golpes y luego me dediqué a estudiarlo, ¿no? Después de pasar por ese proceso de una depresión mayor, ¿no? Que obviamente me dejó bloqueado. O sea, en mi caso fue bastante complicado porque yo estuve aproximadamente, no sé, 4 meses sin poder trabajar. O sea, fue un bloqueo real, bloqueo de no poder escribir un correo electrónico, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, en mi caso particular, siempre hablando por experiencia propia y contestando directamente la pregunta, o sea, no creía que eso me fuera a pasar a mí. Tú en tu caso, Enar, y salto a Enar porque Jaime todavía no ha caído en todavía. Y lo hace muy bien, Luego nos contará los truquillos para no caer, pero en tu caso, Enar. Pues hay una parte, como dice Diego, hay una parte de, bueno, esto va de otros. En mi caso particular, yo creo que yo sabía lo que era, lo había estudiado en la carrera, sabía de qué iba, porque además, como cuento en el inicio del libro, cosas de la vida, yo tuve que hacer unas prácticas sobre burnout. Entonces es como, wow. Entonces yo notaba dónde estaba yendo. Pero por un lado, yo creo que es la rapidez con la que vivimos que no te deja darte cuenta de todas las señales que te están llegando, que eso es una de las cosas que yo creo, porque señales hay muchas, el problema es que la rapidez y la falta de autoescucha nos hace no darnos cuenta y no asociar ciertas cosas que puedan estar pasando a que realmente esto puede ser un problema de... Entonces, al no escuchar, las señales cada vez son más grandes, ¿no? Y cada vez son más evidentes. Y luego, en mi caso particular, era porque amaba lo que hacía. Entonces, el hecho de amar lo que haces es como, ¿cómo lo voy a abandonar? Si es que, joder, soy una privilegiada haciendo lo que me encanta en un sitio... Entonces, al final, esa sensación de amar lo que haces con quien lo haces, dices, ¿cómo lo voy a abandonar? Entonces, para mí
fue una falta de priorización de mí misma. Eso fue porque yo sabía perfectamente lo que estaba pasando, veía el progreso, hasta que ya llegó un punto que dije, no, no es justo, porque no es justo ni para mí, pero tampoco es justo para los que me rodean, porque yo ya tenía estos síntomas, ¿no? Entonces, ya no eres tú. Al final, yo muchas veces cuando hay gente que me cuenta los casos, yo lo que les digo es que no eres tú, es el burnout el que está hablando por ti, o es el burnout el que está haciendo que hagas esto, ¿no? Entonces, al final llegó un punto en el que dije, no, esto ya no es justo para nadie. Entonces, esa fue un poco el punto de inflexión en mi caso. Por añadir una idea que a lo mejor es útil a la gente, cuando yo estuve investigando estos temas, me quedé con un símil que me gustó mucho, que es que en física y en determinadas ciencias se utiliza el concepto de resiliencia como la capacidad de un material, por ejemplo, para deformarse cuando sufre una fuerza y recuperar su forma después, ¿no? También pasa con los semiconductores, yo lo estudié en la carrera en Teleco, pero asociado a eso hay otro concepto que es la tensión de ruptura, o el punto de ruptura. Uh-huh. Es decir, por encima de una determinada capa de fuerza o por encima de una determinada tensión, ese material ya no se recupera. Y a mí algo que me fue bastante interesante cuando estudié este tema fue reflexionar sobre el hecho, primero, de que cada uno de nosotros tenemos puntos de ruptura distintos y además que van cambiando en el tiempo, que es lo que quería añadir, ¿no? Muchas veces creo que la gente no nos damos cuenta de cómo de cerca o de lejos estamos de eso, porque en el pasado hemos pasado por circunstancias similares y no nos han roto. Tú decías, he tenido bajones y no te han roto, ¿no? Pero a lo mejor tus circunstancias han cambiado o el peso que has ido acumulando ha ido haciendo mella, ¿no? Entonces yo creo que ir evaluando ese ejercicio de autoevaluación que tú decías, Enar, es clave para identificar en qué punto dónde está tu punto de ruptura y cómo de cerca o de lejos estás. Total, y por añadir, y sobre todo en vuestros casos, ¿no? Esa primera fase de negación, ¿no? Y luego entraremos un poco en detalle, ¿no? En distintos... O sea, el proceso del burnout, ¿no? Por qué fase se va pasando. Y es curioso cuando estás en negación, primeramente porque no te rompes, ¿no? Porque eres duro como una piedra, ¿no? Esa resistencia de materiales. Somos humanos, siempre hay que recordarlo y nos rompemos. Pero la negación viene sobre todo por la identificación más por tu familia, tus cercanos, tu entorno, que por ti mismo, ¿no? Porque al final tú estás en tu mood, que de repente, sí, estoy un poco más de mal humor, pero bueno, dentro de lo normal, porque el trabajo tiene que salir, ¿no? Y siempre... Incluso luego profundizaremos sobre ello, ¿no? Siempre desde lo profesional y nunca lo personal. Es decir, llega a tal punto, y al menos en mi caso fue, que en esa negación era todo lo importante es el trabajo, todo lo personal es un problema. Y llega un punto que ese platillo de más no es profesional, porque eso son tareas que tu cabeza sabe que tienes las tablas, ¿no? Y la experiencia profesional para, ya he pasado por ello, pues bueno, es un pico, vale, me toca apretar un pelín más allá. De repente te llega una llamada de tu madre, de tu padre, de tu mujer o de quien sea, y es un problema, porque es el plato que no esperabas y es el que hace, al menos en mi caso, que de repente todo se desbordase, ¿no? Entonces, y voy a empezar por Enar. ¿Cómo es todo ese proceso de burnout? O sea, es decir, ¿cómo se van metiendo esos platillos hasta llegar al punto que de repente se caen todos al suelo? No hay un proceso único, como decíamos antes, ¿no? Esa es la gran dificultad de todo esto. Pero sí que a mí me gusta equipararlo, ya que vamos de metáforas, a mí me gusta equipararlo como cuando tienes un duelo. Cuando tienes una crisis, pues una pérdida del tipo que sea, hay un momento de negación, hay un momento en el que te enfadas y no lo quieres ver, luego empiezas a aceptarlo y luego ya le pones remedio, ¿no? Hay como pues esto va un poco igual. Te pueden decir... estás pasando por un burnout, pero tú no lo vas a querer escuchar. Hay un momento de negación por el que yo creo que pasamos y yo creo que Diego lo ha representado muy bien, ¿no? Hay un proceso de negación donde no lo quieres ver. Y hay otro momento en el que, bueno, tomas la decisión, pero además con los casos que nos han llegado, en muchos casos te dicen, no, pero me cojo una semana de baja y ya. La baja son 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque además de ese tipo de perfiles que han entregado en exceso, tienen las baterías tan descargadas que es que ya no vale solo con sacarlo del ahorro de energía al móvil, ¿no? Hay que hacer un proceso muchísimo más profundo y si no lo haces hay mucho riesgo de recaída y esto es otra de las cosas que podemos hablar después. Entonces, ese proceso tienes que ser capaz de tomar la decisión y ser capaz de aceptar sin expectativas lo que va a venir por delante.
para realmente hacer un proceso de recuperación profundo y sanador de verdad, para no volver a recaer, porque el burnout, mensaje positivo, se sale y puedes no volver a caer. Yo, en mi caso, como os hablaba antes, tuve varios episodios de sintomatología física, ¿no? En donde aparecieron pues, inflamación de órganos y otros problemas, pero mi problema principal en este camino es que yo de repente me encontré con inyecciones de dopamina a lo bestia. Y venían sobre todo en la forma de la venta de las startups anteriores que emprendí, ¿no? Que todas fueron... Yo estoy con mi 5º emprendimiento, los 3 anteriores fueron exits. Entonces, eso en el mundo de las startups es como la meta que uno tiene que alcanzar o el IPO, pero se va por ahí, ¿no? Por tanto, todos esos hitos maquillaron enormemente el problema que estaba detrás. Estuvieron enmascarando porque yo el problema ya lo tenía, pero no lo sabía. Y como yo era una extensión de mis emprendimientos iban súper bien, por tanto yo me sentía en las nubes, pero estaba jodido. Por eso la torta fue tan grande, ¿no? Esto buscad el paralelismo con cualquier profesión, ¿no? De repente te promocionan a directivo de no sé qué área, te dan tal responsabilidad, te vas a otro país y de repente todas tus prioridades las enfocas en lo profesional. Y ese es el problema. Lo que yo no había aprendido en todos estos años es que Diego persona lo había desconectado de mí. Yo era solamente una extensión, un apéndice de mis emprendimientos. Si mis proyectos iban bien, yo era la hostia. Si mis emprendimientos iban mal, yo era una mierda. Y entonces eso, igual, aplícalo a cualquier profesión, ¿no? Y ese es el gran problema que yo creo que como conclusión a esta pregunta obtuve en ese camino. Estaba pensando cuando Diego hablaba de lo complejo que es la relación que tenemos entre nuestra identidad y lo que hacemos, ¿no? Y el trabajo. Quizá anticipándome un poco a esas cosas que decíamos antes, ¿no? Cosas que me han evitado a mí caer en un burnout a veces, posiblemente ha sido mi tendencia a hacer cosas muy distintas que me definen a la vez. O sea, de pronto me hice podcaster además de ser directivo. Entonces, ahora que he dejado de ser directivo, tengo algo que me define, que es algo de lo que estaba hablando ahora. Pero, por ejemplo, cuando tuve que dejar de ser emprendedor, para mí fue un momento muy, muy complicado porque todo el mundo me conocía como emprendedor y posiblemente tardé un año más en dejar aquella empresa de lo que debiera, porque no me podía imaginar ser otra cosa. Y creo que eso es una de esas fuerzas que acaban tirando hacia el burnout o hacia otro montón de cosas que te pueden pasar, simple y llanamente porque tenemos una relación, como decía Diego, en la que hacemos equivaler la valía de nuestro trabajo con nuestra valía, cuando son cosas muy, muy distintas. Por añadir un par de detalles que justo le estábamos hablando, una de las cosas que más nos cuesta a los humanos es soltar. Entonces, si no somos capaces de soltar pues, cierto trabajo, cierta empresa, cierta posición, pues ahí vamos a tener un problema. Y luego es la identificación. Cuando yo realmente me identifico totalmente, mi identidad va ligada directamente al trabajo, y esto en los emprendedores es como súper presente, al final ahí tienes un problema, porque como haya un fallo en el trabajo, lo que falla no es el trabajo, no es tu profesión, falla tu identidad. Entonces ahí te estás metiendo en un problema, porque no nos damos cuenta que una cosa es nuestra identidad personal y otra es la identidad como profesional. Y esa profesional puede tener muchas caras, ¿no? Distintas, que en tu caso te ha venido muy bien, pero luego hay gente que se quema por tener muchas caras también. Sí. O sea... No, pero y de hecho iba a añadir, porque estamos hablando mucho del ámbito profesional, pero justo fuera de micro antes estábamos comentando que esto también le puede suceder a aquellos que sufren lo que se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Creo que está muy asociado a la identificación con el deber. Cuando te debes a una persona que estás cuidando, hay mucha gente que acaba pasándolo muy mal o en situaciones muy complicadas de depresión o de burnout, simplemente porque tienes esa relación tan estrecha entre tu deber y tu identidad. No es solo el trabajo, no es solo ser emprendedor, ¿no? Totalmente. De hecho, quería comentar una cosa, que es, dentro de todo este proceso, antes lo mencionabais y era también oye, ¿por qué se da? Y sobre todo, ¿en qué edad se da? ¿No? Yo creo que el tema de la madurez, y me gustaría abrir un poco ahora este debate, que es,
claro, no es lo mismo, ¿no? Dentro de esa resistencia a materiales, quizá cuando tenemos pues 25 años, que todo nos parece un mundo y ahí nos podemos llegar a romper más, ¿no? O nos parece que nos rompemos porque nos falta quizá la experiencia o el haber vivido eso, a de repente ir siendo más mayores, ¿no? Ahora, dentro de esto, ¿vale? De esta madurez, siempre me he planteado un poco el decir, ¿por qué se da el burnout y a quién se le da? ¿Vale? Siendo a quién se le da, si es un tema de edad, si es un tema de rol, si es un tema de perfil, ¿no? Y de un tema de proyección y expectativas del mundo. Y va un poco relacionado con lo que estáis diciendo hasta ahora, porque muchas veces cuando nos preguntan qué eres o qué haces, ¿no? No es lo mismo decir soy ingeniero industrial o soy directivo o tal, y no, trabajas en una empresa como directivo y eso es lo que haces, no lo que eres per se, ¿no? Entonces, bueno, para abrir un poco esta conversación, este siguiente bloque es burnout. ¿Por qué se da? Yo diría que es estrés sostenido en el tiempo que no se ha gestionado correctamente, entendiendo esta gestión desde todos los puntos de vista, no solo de la persona, y yo doy mucho la lata con este tema, que es algo sistémico, o sea, que no es solo de la persona. Cuando hay una persona en llamas hay muchas probabilidades de que el sistema alrededor también esté por ahí ardiendo, entonces con eso hay que tenerlo como muy en cuenta. Las cifras no son claras en torno a en qué perfil de edad, por ejemplo, o género. Sí que es verdad que asociado y en línea con lo que decíamos del síndrome del cuidador, ¿no? Se habla, por ejemplo, ya de burnout maternal, por ejemplo. Entonces, bueno, hay como muchas derivadas, ¿no? Pero hablando de burnout, digamos el original, es verdad que no hay como un claro perfil, pero sí que hay personalidades que tienen una cierta tendencia a que esto pueda ocurrir, ¿no? Que tienen como más predisposición. De hecho, hay estudios de tipos de personalidad concretas que pueden llegar más fácilmente. Gente muy entregada, gente muy enfocada en aportar, tienen como altas probabilidades de que pueda ocurrir. Esto no significa que tenga que ocurrir, pero sí que es verdad que aumentar un poco las probabilidades. Gente muy amante de lo que hace, ¿no? De ahí un poco los casos que estábamos contando. Pero también se puede dar en otras circunstancias que no sean esas. Pero sí que es verdad que ese tipo de personalidades pueden tener, o de tipologías de personalidad pueden tener más tendencia. Y por añadir, ¿creéis que es un tema de responsabilidades en el trabajo o lo personal? ¿Es un tema del vertical y la industria? ¿O cualquier persona realmente puede caer en burnout? Yo creo que cualquier persona, ¿no? Porque, no sé, yo soy padre de 3 adolescentes y los adolescentes hoy son una bomba de relojería. Y hay unos picos de ansiedad y de depresión alucinantes más que nunca y no están en el entorno profesional. ¿Por qué están viviendo ese tipo de situaciones? Por tanto, yo creo que esto responde muy bien a que esto te puede llegar en cualquier momento y a cualquier edad, y desgraciadamente, ¿no? Complementando también lo que comentaba Einar de las personalidades, hay un componente genético también en la predisposición a poder llegar a una situación de depresión o de estados de ansiedad. No se sabe exactamente en qué porcentaje, pero hablaban incluso de que puede ser más o menos un 50%, ¿no? De que si tú tienes en tu árbol genealógico una tendencia hacia la depresión, la ansiedad y demás, pues las papeletas de que te toque pues andan en ese porcentaje aproximadamente. El otro 50% es en el que puedes trabajar para que no caigas en ello, ¿no? Todos conocemos el típico amigo o amiga, ¿no? Que son como las personas vitamina, que dices, joder, coño, siempre están felices, siempre están bien y parece que prácticamente no hay ninguna situación que les afecte. Eso ocurre, ¿no? Todos tenemos ese tipo de personas a nuestro alrededor. Probablemente esas personas tienen un componente genético real que les hace estar muy lejos de este tipo de situaciones, ¿no? Porque no se dejan atrapar por su mente. Al final esto va de que la mente nos hace trampas continuamente, ¿no? La mente, ya sabéis que nuestro cerebro está creado para que sobrevivamos, nada más. No está creado para montar startups ni para ser el directivo de tal multinacional, ¿no? Entonces, cuando estamos conviviendo con esa sensación constante de que nos va a atacar una fiera y nos va a comer, coño, pues cómo no vamos a estar en situaciones de burnout, ¿no? Por eso lo importante, o ya entraremos en la parte de la conversación de los aprendizajes, ¿no? Y las buenas prácticas, para mí la clave es hackear mi cerebro, ¿no? Y yo creo que en el momento en el que yo soy capaz de decir, me estás engañando, me la quieres liar otra vez, stop.
ahí me paro porque obviamente, aunque yo haya aprendido muchas cosas, no dejo de estar expuesto a que mi mente me quiera engañar, ¿no? Lo que pasa es que ahora me doy cuenta, marco un poco de distancia y ahí empiezo a trabajar, ¿no? Pero desgraciadamente hoy en día puede afectar prácticamente a cualquier edad. Lo cual es lógico, ¿no? Si estamos hablando de que es el resultado de estar sometidos a estresores de forma continua, pues hay muchísimos estresores muy diferentes, ¿no? Y en el caso de la adolescencia, pues tenemos niveles de ansiedad, especialmente en Estados Unidos. Conozco varios estudios sobre chicas de 15 años o más con niveles de ansiedad, autolesiones, etcétera, disparados. Hay gente que lo asocia a las redes sociales. Yo no sé si eso no, y tampoco parece que esté súper claro si eso no, pero sí parece que está muy, muy disparado, ¿no? Entonces, yo no creo que sea algo verticalizado por industria, aunque hay industrias, hablábamos antes, como por ejemplo la de los cuidadores, sanitarios y demás, que posiblemente tienen más tendencia por la naturaleza de su trabajo. Pero incluso, estaba escuchando a Diego hablar de las personas vitamina y me estaba acordando en paralelo de otra crisis de salud mental que hay por ahí, de la que se está empezando a hablar cada vez más, que es del aumento de suicidios en las poblaciones masculinas y cómo muchas veces son gente en la que no se detecta porque parecen esa persona vitamina, ¿no? Entonces, yo creo, por ir ya entrando casi o adelantando un poco a la parte más de qué hacer con todo esto, ¿no? Hay una parte de autoconsciencia enorme y hay otra parte de entorno, que es lo que tú decías, ¿no? Si es sistémico es porque tu entorno es de una determinada manera, entonces hay que trabajar para cambiar tu relación con el entorno o el entorno idealmente, si no puedes, ¿no? Mencionábamos al principio este 40%, ¿no? Y decíais incluso más alto, y de hecho generalmente el 60-61% de la población sufre niveles altos de estrés, ¿no? Me gustaría vincularlo un poco también con ese autoconocimiento de cada persona y también con, digamos que hablar de estrés o que estás quemado es como tabú, ¿no? Es una máscara que cada uno decide si la quita o no la quita. Yo creo que en nuestro caso pues hemos tenido la suerte de poderla quitar sin que nos perjudique, ¿no? Pero ¿creéis que ahora, si esta misma encuesta se hubiera hecho hace 10 años, sería el mismo porcentaje, el menor porcentaje, el mayor porcentaje? ¿O simplemente que ahora, al ser más conscientes, a todo ya le empezamos a llamar, quizá de forma no sé si correcta o errónea, que tengo burnout o tengo altos niveles de estrés? Quizá un poco sí, puede ser, ¿eh? O sea, yo creo que también estamos utilizando... A mí me gusta utilizar la palabra depresión porque para mí define un poco mejor el estado y estamos en España. Entonces, bien. Pero... No es lo mismo, ¿eh? Habría que matizarlo, que quede claro que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Más o menos yo creo que, como estamos en una sesión un poco más genérica, yo creo que todos estamos hablando un poco ahí de esta misma situación, ¿no? Y para mí creo que a veces se utiliza con cierta relajación, ¿no? El estar deprimido o la palabra depresión. Entonces, es mi lectura. Yo creo que me alegro mucho de que hoy estemos, por ejemplo, aquí hablando abiertamente de depresión, burnout, ansiedad, etcétera, pero probablemente a veces se utiliza con cierta relajación. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, al quitar quizá el componente tabú, y de hecho hasta no decirlo casi está mal visto, porque claro, baja el rendimiento en la empresa, el trabajo, a mujer ya no, o sea, lo que sea, o sea, mil conceptos, pero claro, también tampoco hay que usarlo a la ligera, ¿no? Claro, o sea, porque la gente a veces, cuando estás triste, estar triste es un estado normal, emocional, o sea, es una emoción que forma parte de nuestra vida porque si no existiera la tristeza, no estaría la felicidad, ¿no? Entonces, ambas tienen que coexistir para que bueno, pues seamos seres humanos, ¿no? Entonces ya no podemos identificar un estado de tristeza con burnout o depresión. Es absurdo. Entonces, esa ligereza con la que a veces se puede utilizar el término, pues es un poco arriesgado, sí. A ver, creo que va de la mano el aspecto positivo y el aspecto negativo de normalizar las cosas, ¿no? Hay un aspecto muy positivo que es el de que la gente pueda
reconocer, y como decíamos antes, que existan referentes, que se eliminen los tabús, etcétera, con el hecho de que posiblemente los términos a veces se confunden o se generalizan más de lo que debiera. En paralelo también creo que hay un proceso que estamos viendo en otro montón de casuísticas que tiene que ver con que ahora diagnosticamos más en general. Hay mucho debate, por ejemplo, ¿hay más cáncer ahora que antes? No, ahora se diagnostica más, ¿no? Y entonces creo que esto está pasando mucho con la salud mental en general. Hay más foco en la salud mental, se diagnostica más, la gente también va más a terapia y entonces se les diagnostica más. Que va inevitablemente de la mano de que a veces se usa con ligereza, porque como se normaliza, pues inevitablemente se va a usar con ligereza. Personalmente creo que es preferible a la situación anterior en la que tienes un tabú y hay mucha gente infradiagnosticada. Creo, pero no, tampoco lo tengo muy claro. Por añadir que hacías la pregunta, si esto lo hubiéramos hecho hace 10 años, el número seguro que habría sido más bajo, sin ninguna duda, por el tabú que suponía hablar abiertamente, porque antes no nos podemos olvidar de la época industrial de la que venimos y demás, y era un trabajo físico. En cuanto tu rendimiento bajaba de cualquier manera, se asociaba mucho más al plano físico. Entonces, que haya un problema mental, de salud mental, pues era como que no se contemplaba que eso pudiera afectar a la parte física, ¿no? Entonces, esa parte, y yo estoy completamente de acuerdo, el hecho de normalizarlo y de empezar a hablar de ciertos temas también hace que, es que si lo pensamos y somos honestos, ¿cuántos hemos dicho? Pues estoy depre, estoy quemado. Es que es como una frase que utilizamos y no caemos en la cuenta de la importancia que pueda tener ese mensaje, ¿no? Pues cuando realmente tienes una depresión, es que es un estado muy importante y que tiene unas consecuencias graves. Entonces, que hay que tratarlo con la seriedad que necesita, ¿no? Pero bueno, al final es un poco eso, el equilibrio, ¿no? De encontrar un poco eso. ¿Creéis, y es una opinión mía personal, que desde pandemia nos han cambiado mucho nuestras prioridades de vida, tanto profesionales y personales, y por lo tanto ahora tenemos unos límites ajustados en comparación con los que teníamos antes de pandemia? Es decir, me está pasando en muchos casos de amigos que antes hubieran cedido y hubieran dado un poco más en los trabajos o a título personal, y ahora es no. Han establecido como muchas barreras diciendo, no, quiero un estilo de vida, quiero unas condiciones, quiero una calidad, que sé que si paso esas barreras que quizá antes, ¿no? Porque veía la vida de una forma totalmente distinta, ¿vale? Antes estaba dispuesto a, oye, que no la subiera, y ahora, rotundo no. Sí, así con la cabeza, porque creo que hay un sesgo de sector posiblemente importante ahí. Yo he visto lo mismo que tú, y lo he visto mucho en el sector tecnológico, donde no solo ha sucedido la pandemia como todo el mundo, sino que venimos de muchos años donde con mejor o peor trabajo había una alta empleabilidad en general y los trabajadores estaban relativamente empoderados. Creo que si nos vamos a otras profesiones no vamos a encontrar eso. Sí, y hay muchísima gente que trabaja otro montón de cosas que sigue necesitando trabajar, que no tiene tanta facilidad de elegir como quizá ha habido en el sector, y donde posiblemente no se plantean eso. Sí creo que la pandemia nos ha replanteado. Primero, nos ha sometido a un estrés adicional brutal a mucha gente y a raíz de la pandemia fue cuando yo empecé a ver mucha gente caer en burnouts y demás. Y creo que nos ha replanteado un montón de cosas. Lo hemos visto incluso en las elecciones de qué tipo de pisos quiere la gente para vivir, con ese furor por los balcones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro que ha cambiado cosas, pero eso en particular ha pasado en el sector en el que trabajo, desde luego ha pasado, pero no sé hasta qué punto es generalizable. Yo creo que sí que en general hay una tendencia a cuidar un poco más la parte personal, ¿no? Pero no te puedo hablar estadísticamente porque la verdad que es una sensación, ¿no? En general, hablando con amigos o con profesionales en general, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con Jaime en que hay un sesgo en los que estamos dentro del sector tecnológico, porque aquí sí que quizás yo como empresario, ¿no?, del sector tecnológico me estoy preocupando muchísimo del bienestar del equipo. O sea, siempre he considerado que he sido un emprendedor con una relación bastante sana con mis equipos, pero yo creo que ahora hemos dado un giro de tuerca en positivo a cosas como el marco de comunicación digital. Es decir, antes yo, por ejemplo, no me daba ni cuenta de enviar un correo
por la noche, porque me había venido una idea y le mandaba a tal manager una comunicación o un WhatsApp. Eso, sin yo darme cuenta y hacerlo de una manera como muy naif, le estaba generando un estrés innecesario, ¿no? Porque podía estar con su pareja viendo una serie de Netflix tranquilamente y de repente, ¡pum!, un mail de Diego, un mensaje de Diego jodiendo a las 10 de la noche cuando no era nada urgente. Pero ya el hecho de que te llegue, yo tampoco lo he hecho con ninguna mala intención. Está disparando una serie y desencadenando una serie de cosas en esta persona que obviamente no es nada positivo. Tú puedes programar el envío de un email, yo lo hago, ¿no? Lo escribo a las 10 de la noche, pero le digo, lánzalo a las 7 de la mañana. O no le escribo a través de WhatsApp, lo hago a través del Google Workspace, de la herramienta de comunicación. Entonces, estos marcos de comunicación digital es una tontería establecerlos en las empresas y pueden reducir mucho determinados niveles de estrés. Esta sensibilidad creo que quizá en el ámbito de las empresas tecnológicas está un poquito más marcado que probablemente en otros sectores. Pero bueno, lo pongo como ejemplo real de algo con lo que yo convivo y cosas como buenas prácticas que se pueden implementar rápido, ¿no? La pandemia nos ha llevado a hacer algunos replanteamientos y nos ha hecho entender, pues es lo que supone poder salir de casa a dar un paseo a la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha mejorado la concienciación en ese sentido, porque al vernos privados de ciertas cosas o del contacto social y demás, ha dicho, o sea, nos ha hecho plantearnos, ahí va, que es que a lo mejor si esto no lo vuelvo a tener, pues entonces ese replanteamiento como vital sí que creo que ha podido suceder. No en todos los casos, hubo gente en la pandemia que estuvo en una nebulosa, pero sí que en general creo que eso puede ayudar. Pero es verdad que podemos estar un poco influidos por este sector, porque cuando yo, por ejemplo, hablo con otros sectores, el marco digital sigue sin existir, ¿no? Y te llaman a las 10:30 de la noche o te llaman un fin de semana o te molestan. Entonces, no hay todavía mucha conciencia y también es que hay una cierta como, y además el otro día lo comentábamos en una reunión de preparación, ¿no? Como lavado de cara de parece que estoy trabajando en favor de la salud mental cuando realmente la profundidad de esas iniciativas pues a lo mejor tampoco es tan... O sea, vamos dando pasos y yo creo que es maravilloso lo que vamos haciendo, pero la pandemia no nos ha enseñado todo lo que nos debería haber enseñado. Total. O sea, yo creo que al final, por desgracia, y fue una época complicada que aceleró de forma acertada o no acertada, ¿no? Muchos procesos internos y muchas formas de pensar que estábamos trabajando bien, ¿no? Y de repente el tenernos que adaptar a teletrabajos cuando la cultura de la empresa no está adaptada a ello, a de repente, ¿no? Mucha gente perdida de, oye, solo hay un ordenador en casa, tenemos que hacer, ¿no? Varios trabajos y así. Linkándolo con el siguiente gran bloque, que es, oye, el burnout se puede evitar, ¿no? Y también justo con lo que estábamos comentando, ¿no? Y el tema que por desgracia está pasando, que es ese blanqueo, ¿no? Igual que hay el greenwash, también está el burnout wash, que es como lo llamo, que es un poco esa cultura interna de la empresa y ese plan de salud mental que están intentando imponer, ¿no? Bueno, imponer o están intentando implementar, junto con la lista interminable de perks que luego no va asociado, no va realmente linkado a cuándo va a poder disfrutar de estos perks, porque está dedicando 60, 70, 80 horas a la semana, ¿no? Entonces, si os parece, primero entremos desde la parte más personal, decir, oye, ¿cómo consideráis que el burnout se puede evitar? Y creo que Jaime es un perfecto ejemplo. Y luego vinculándolo más quizá al mundo profesional. A ver, no sé si soy ejemplo de nada, honestamente, pero empezando por algo que ha dicho antes Diego, que aquí hay una componente genética importante en cómo te relacionas con todo lo que te pasa, ¿no? Yo me empecé a interesar por el burnout a raíz también de un programa de liderazgo que hicimos en la empresa en la que trabajaba, donde había un módulo de burnout y de repente entré ahí y había un montón de gente que estaba súper quemadísima y compartiendo sus experiencias y demás. Entonces, el formador nos daba algunas claves, ¿no? Y yo me quedé, él hablaba de 3 Cs de la resiliencia, que no sé si seré capaz de repetir, ahora lo intentaré, pero me quedé con una en particular que era el commitment en inglés, ¿no? El compromiso con uno mismo. Que yo lo vinculo mucho a mi forma natural de vivir. Y mi forma natural de vivir tiene que ver con cosas a veces muy cuadriculadas y muy tontas, como que yo, desde que era un niño, a las 8 decidí que dejaba de estudiar y que me dedicaba a hacer mis cosas. Y eso lo acabé trasladando al trabajo. Y a determinada hora paraba y paraba. Cosas tan aparentemente tontas, pero que creo que tienen un impacto brutal en la salud mental, como
cuidar de tu descanso, el forzarte a dormir y a dormir bien las horas que necesitas. Y luego, vinculándolo un poco a lo que decía Diego ahora del marco de comunicación digital, que estoy completamente de acuerdo que es muy sano que las organizaciones definan, yo, y sin ponerle todo el peso de la responsabilidad a la persona, pero yo sí creo que creo mucho en el locus de control interno, ¿no? En poner en nuestras manos aquello que podemos controlar. Y yo estaba pensando que a mí me pasaba eso, de que mis jefes me mandaban emails hasta que desactivé las notificaciones de forma radical. Y yo desde hace años no tengo notificaciones ni de WhatsApp, ni de email, ni de nada. Y solo entro a ver las cosas cuando quiero entrar yo. Entonces creo que también hay una parte de trabajo individual sobre cómo te relacionas con tu entorno, entre otras cosas, además, porque ese entorno no va a cambiar siempre como te gustaría o como debiera o al ritmo al que tú necesitas. Entonces creo que hay una parte de trabajo que puede ir hasta el extremo, y termino, de hacer cosas relativamente kamikazes como la que he hecho yo, de decir, mira, pues yo un periodo sabático, ya veré qué hago después. Que a mí me sale natural porque siempre he hecho esas cosas raras, pero que quiero que parte de eso a veces tiene que ver con ese compromiso contigo mismo de decir, oye, necesito parar o necesito cambiar de vida, etcétera. Y hay mucho trabajo individual, independientemente que luego podemos hablar del trabajo en el entorno. Si me permitís, yo creo que, y súper buen punto, que desde el autoconocimiento, ¿no? El bosque tú no lo puedes definir, o sea, el bosque ya viene marcado, lo que sí que puedes es quizá cortar algún árbol y adecuarlo a tú qué vas a querer, ¿no? Cómo vas a querer que ese bosque poco a poco se vaya adaptando un poco a tus necesidades, ¿no? Pero Enar, tú en este sentido que hablabas antes de ese autoconocimiento, ¿no? Es ¿hasta qué punto y qué se debe preguntar a alguien a sí mismo? Preguntas hay muchas que te puedes hacer, pero por intentar darle un poco de estructura y un poco en la línea de lo que comentaba Jaime, si pensamos en las consecuencias que puede tener el burnout, están en 3 planos, ¿no? El plano físico, que además justo Diego lo comentaba, ¿no? Inflamación de órganos, sarpullidos, dejar de ver, infinitos, insomnio, ¿no? Entonces, hay consecuencias en el plano físico, consecuencias en el plano psicológico, mental, emocional y consecuencias conductuales, que son conductas que empiezas a hacer o dejar de hacer o hacer más o hacer menos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que pueden venir un poco también los cambios que tú puedes hacer para prevenir y o curarte, ¿no? O salir de ese síndrome de desgaste profesional. Entonces, a nivel físico, hacer ejercicio, comer bien, descansar, tener tiempo de ocio, relacionarte bien con tus allegados, amigos, familia, desconectar, relajarte, respirar, que se nos olvida respirar o hacerlo de la forma correcta, ¿no? En el plano psicológico, emocional y demás, el autoconocimiento es la clave. Y creo que es una de las claves fundamentales para, sobre todo, no volver a recaer. Cuando tú has pasado por ello o cambias ciertas estructuras de base, ciertas creencias, empiezas a aprender a poner límites, los límites que justo comentaba, ¿no? Tienes que aprender ciertas cosas, hacerte un montón de preguntas sobre qué es lo que me importa, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, cuáles van a ser mis red flags, dónde sí y dónde no, que si esto me acerca a lo que yo quiero, me aleja de lo que yo quiero. Creo que hay un entrenamiento también mental que no ha salido, pero bueno, lo añado como una lista, todo el tema de mindfulness y meditación, erróneamente pensado como dejar la mente en blanco, sino como entrenamiento mental, creo que también hay un trabajo importante por ahí. Y luego en la parte conductual, creo que es importante entender qué significa una buena productividad, y no es hacer muchas cosas durante muchas horas, aprender a comunicar qué es lo que te está pasando, ese punto de ser asertivo, aprender a tener buenos hábitos. Bueno, como ves, hay como un poco de todas las patas, ¿no? Cada uno entendiendo cuáles son un poco sus síntomas o sus puntos débiles, tendría que añadirle más ingredientes a esa fórmula mágica para no caer o para salir de un burnout. Para poderlo evitar, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, voy a volver a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Pero yo creo que lo que me dije a mí mismo es la prioridad eres tú. Entonces, eso es lo que hay. Yo soy la prioridad en mi día a día, porque si yo no estoy bien
ni voy a estar bien como padre, ni como pareja, ni como emprendedor. Entonces, por el bien de todo lo que me rodea, yo tengo que estar bien. Entonces, tengo que ser egoísta en este sentido para cuidar el resto de temas con los que convivo. ¿Qué es lo que una de las cosas que yo también me gustaría contaros, ¿no? Como parte de mi experiencia es que yo cuando tengo este episodio de depresión siento que he cruzado una puerta, ¿no? Se abrió una puerta y la pasé. Y esa puerta hoy es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, pero está ahí. Y yo sé que está ahí. Cuando me relajo y a veces dejo de hacer lo que uno tiene que hacer para estar bien, yo empiezo a ver que la puerta se empieza a hacer un poquito más grande. Y entonces cuando uno reacciona y dice, o sea, tienes que volver a retomar los hábitos para estar bien. O sea, yo es como reflejo y como visualizo el momento en el que puedo volver a estar cerca de ponerme malito, ¿no? ¿Qué es para mí estar bien? Bueno, pues que en las mañanas, por ejemplo, el espacio de la gimnasia del cerebro, ¿no? Que sería el mindfulness. Después hacer mi ejercicio, pues ya sea yoga o CrossFit, que es la disciplina que suelo trabajar. Hacer muchísimas reuniones caminando para cumplir mi número de pasos diarios, aprovechando tener una conversación que además me permite fluir mucho más, ¿no? Durante la llamada, compartir tiempo con mis amigos de la infancia, ¿no? Yo crecí en El Pardo, ¿no? Que conoceréis que está aquí el pueblecito de aquí al lado, pues un amigo guardia civil, el otro realizador de televisión, el otro contable, pues perfiles que no tienen nada que ver con mi mundo y en el que siempre que nos juntamos acabamos hablando de las mismas chorradas de cuando teníamos 15 años y eso es una toma tierra que flipas para mí. Entonces eso lo cuido un montón, ¿no? Y todos esos espacios de cuidado personal están bloqueados en mi agenda. O sea, yo los bloqueo en mi agenda y son prioridad. Y no existe una reunión con un inversor ni con un cliente o con algo que vaya a quitarme esa prioridad de mi vida. Te lo juro, ¿eh? O sea, eso es tal cual. No lo he cambiado. Entonces, esto es lo que a mí me ha permitido que esa puerta se quede ahí pequeñita, pequeñita, porque yo sé que eso ya, una vez que la has pasado, está ahí. Y es parte de mi proceso. Aprovecho una pequeña cuña publicitaria. Os recomiendo mucho, nosotros en Ancla tenemos un podcast, el podcast de Ancla, lo podéis encontrar en cualquier plataforma, y hay uno de los capítulos que se llama El alumno aventajado. Es una entrevista con Pablo Nebrera, que es el fundador de Brooklyn Fit Boxing, que es también, Jaime es otro alumno aventajado, ¿no? Pero Pablo nos cuenta cómo él, que lleva 30 años meditando y bueno, con una serie de buenas prácticas en su vida alucinantes, cómo desde muy jovencito pues empezó a aplicar una serie de hábitos en su vida que le han permitido pues, tener un equilibrio brutal, en general como persona, pero luego él como emprendedor gestionando una cadena de casi 300 centros, pues el tío lo lleva que, joder, parece un Dalai Lama, ¿no? Del emprendimiento. Yo es mi coach además, ¿no? Entonces, joder, es una pasada poder compartir con él experiencias, pero os lo recomiendo mucho porque es una manera de entender a alguien que hace todo muy bien para estar perfecto. Perdón, por añadir solo una cosita muy rápida, porque ha quedado como diluida entre todo lo que hemos dicho y creo que es súper importante. Al final, casi todo lo que hemos dicho se relaciona con el autoconocimiento y en el fondo lo que estaba diciendo Diego es que ese autoconocimiento es continuo. Es un ejercicio continuo de evaluación y reevaluación de cómo estás y de diálogo contigo mismo. Y a mí hay una cosa que me obsesiona en particular, que son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Le habré dedicado 800 capítulos en el podcast, no lo sé. Pero creo que es muy importante reflexionar sobre esas conversaciones que tenemos, de qué calidad son, qué cosas nos decimos y cómo podemos... Hay un concepto en psicología que es el reframing, que es cómo podemos cambiar el enfoque de las cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, más que nada, reforzar ese punto de que esto no es te conoces y ya está, esto es te conoces constantemente a lo largo de la vida, que para mí es una habilidad que vale para esto y vale para otro montón de cosas. En el programa de Tramontana lo tenemos, vamos a hablar mucho de autoconocimiento desde el punto de vista del liderazgo, para no hacer lo que tú decías, ¿no, Diego? De autoconocerte y saber que vas a mandar un email a las tantas de la noche. Si te autoconoces, dices, pues mira, lo voy a programar y ya está, ¿no? Pues eso es una habilidad que nos es útil para todo. Totalmente. Yo, y al igual que Diego, yo, por ejemplo, en mi calendario, y tengo total transparencia con mi equipo y pueden acceder y ver todo. Si voy al médico, si paseo a Poncho, que es mi perro, o sea, yo lo pongo absolutamente todo, porque son mis momentos en los que espero, uno, realmente poderlo cumplir, que esa es otra, y dos, que me lo respeten.
O sea, que me respeten esos huecos porque son los que hacen que mi día sea productivo y que cuando luego esté con alguien del equipo esté 100% por esa persona, ¿no? No sé si habéis hecho el ejercicio, año nuevo, ¿no? Vida nueva. Yo he comparado mis propósitos de este año con los del año pasado. Y los del año pasado eran puramente profesionales y este año es puramente personales. Y digo, no sé si el podcast me ha servido de algo o no, y gracias porque hay algún invitado aquí en la sala, junto con Enar, en los cuales de repente, y esto me lo dijo Jesús, ¿no? En una de las entrevistas que grabé, que es curioso como muchas veces todo lo prioritario es lo profesional, ¿no? Pues oye, tengo que hacer este proyecto, lo otro, tal. Y claro, llega un momento, y esto también me lo decía una muy buena amiga que se llama Raquel, decía, Miguel, es que solo puedes gestionar 5 cosas a la vez. Y si de esas 5 ninguna es personal, ¿cómo vas a integrar tu vida? O sea, ¿cómo tu vida va a tener calidad? Porque al final lo único que vas a hacer es quemarte, pero porque tú mismo te vas a querer quemar, ¿no? ¿Y por qué os digo todo esto? Por un poco vale, ¿y ahora cómo curamos esto? O sea, ¿esto se cura, no se cura? Nos has hecho antes spoiler que se puede, pero claro, ¿a qué punto hay que llegar para luego empezar a curar? Empezamos si quieres por... Vale, yo voy a poner también otro ejemplo práctico, ¿no? Como todo. Aparte de lo que acabo de contar, ¿no? En mi vida personal, en Ancla, por ejemplo, tenemos un plan estratégico para trabajar con los emprendedores que forman parte de la asociación. Y para mí está basado en 4 pilares, ¿no? El primero es información. O sea, para que nos enfrentemos a esto de la manera correcta, tenemos que saber qué es, ¿no? Yo creo que hoy hemos avanzado un poquito, pero yo haría el ejercicio, por supuestísimo, de profundizar en cada una de las disciplinas que se han tocado y entender bien qué pasa en el cerebro, ¿no? En nuestro día a día en general. Entonces, esa información es poder y yo creo que para mí es una de las cosas más importantes. Lo segundo es eliminar el estigma. En Ancla lo hacemos a través del podcast. O sea, aquí han venido personas a hablar con nosotros, como hablaba de Pablo Nebrera, fundador de Brooklyn, pero no sé, Juan de Antonio, fundador de Cabify, ¿no? O aquí nuestro querido fundador de Soluble, que también nos acompaña hoy y que hizo una de las entrevistas más bonitas que tenemos en el podcast de Ancla. Entonces, bueno, yo creo que el hablar con normalidad, como estamos haciendo hoy de estos temas, ayuda un montón a que no se nos hagan bola, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también es fundamental. Lo tercero ya sería el entrenamiento, ¿no? ¿Qué nos pasa a los emprendedores o qué nos pasa incluso a los directivos cuando estamos afrontando un reto profesional complejo? No nos preparamos. Nadie se imaginaría a un deportista de alto impacto que fuera a afrontar una ultramaratón de estas de montaña o una maratón normal sin entrenar. Es que no se te pasa por la cabeza, ¿no? Pues el emprendedor afronta sus proyectos y sus retos no solamente sin entrenar, sino encima con un esguince. ¿Qué pasa? Que tienes tu adrenalina por las nubes, todo lo ves de color de rosa y entonces es maravilloso, pero se te olvida que hay un montón de cosas de ese entrenamiento que no has cuidado, que no has trabajado, y ahí tenemos un programa que dura 8 semanas que se llama Healthy Minds, donde combina conocimiento y práctica para que puedas bueno, pues entender bien el reto al que te vas a enfrentar y tener herramientas para cuando lleguen momentos duros, ¿no? Los momentos duros no le llegan solo a un emprendedor, le llegan a cualquiera de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, yo antes no tenía herramientas cuando llegaba un momento complicado y ahora sí. Y eso es lo que marca la diferencia del Diego de hace unos años al Diego de hoy, ¿no? Y el cuarto pilar es comunidad. La comunidad, digamos, la comento así la palabra de una manera muy amplia, pero son las relaciones en general. En nuestro caso, aparte de toda la comunidad de Ancla que se reúne en distintas plataformas y demás, tenemos una figura que le llamamos el Personal Board, que es se crean grupos de trabajo de hasta 8 personas. Esto no lo hemos inventado nosotros, viene de la Asociación de Directivos de YPO, no sé si la conocéis, pero llevan más de 40 años trabajando con este formato, también lo hace Endeavor, y básicamente lo que haces es, te reúnes una vez al mes con tu grupo, yo lo tuve ayer, mi foro, en este caso somos 8 emprendedores y se trabaja con una metodología muy concreta, ¿no? Tú llegas, haces tu update y tu update es cómo estoy a nivel personal, lo que me da energía, lo que me la quita, cómo estoy a nivel familia, pareja, amigos, lo que me da energía, lo que me la quita, y cómo estoy en lo profesional, lo que me da energía y lo que me la quita. Y luego eliges un tema a tratar, ¿no? Entonces, de las 8 personas que formamos el grupo,
normalmente siempre suele haber alguien que está un poquito peor en alguno de sus temas y entonces se profundiza en ese tema. Se profundiza en ese tema y luego se le da feedback, pero sin dar opinión y sin dar consejos. Es difícil, ¿no? Pero es el protocolo y la metodología que se tiene. Me enrollo un poco porque a mí, desde luego, este tema de los foros, o nosotros le hemos llamado Personal Board, es mi red de seguridad hoy, ¿no? Es esa toma de contacto de saber que tengo un grupo en el que una vez al mes pues voy a poder expresarme con total confianza y libertad, porque además el primer mandamiento del foro es nunca nada a nadie. No se puede hablar del foro con nadie que no sea del foro, ni siquiera con tu pareja, ni con nadie de tu alrededor. Y tienes un botón rojo también para que cuando a lo mejor alguien del grupo puede tener un momento complicado, no hay que esperar a la reunión mensual, sino que se puede pulsar el botón y se celebra una reunión de urgencia. Esto es la bomba, pero la bomba. Entonces, estos 4 pilares en el caso de Ancla es lo que estamos ofreciendo a la comunidad de emprendedores, pero bueno, aplícalo a lo que quieras, ¿no? Yo porque soy emprendedor y es la asociación que cree, ¿no? Pero es un poco la metodología que hemos aplicado para intentar ayudar a estar bien. De hecho, y me voy a colar, yo lanzo el podcast, ¿no? Le contaba al inicio, título, o sea, personal y totalmente egoísta, y sobre todo me ha venido muy bien a mí por relativizar muchas cosas que me pensaban que eran como y solo me pasa a mí, a de repente escuchar a personas de casuísticas totalmente distintas, claro, perfiles totalmente distintos, decir, oye, pues que en esto en concreto quizá yo no estaba tan mal, y eso a mí me ayudó mucho a descargar, ¿no? Al decir, desde la escucha activa, ¿no? Y sobre todo el podcast me gusta mucho o sea, yo apenas hablo, hoy estoy hablando más de lo normal, de escuchar mucho precisamente por eso, de decir, ostras, lo que me pensaba que era grave, no tal. Y aprovechando que hay una invitada del podcast por aquí, había otra cosa dentro de esa prevención y me gustó cuando lo comentó en el episodio, que era, no sé si alguna vez lo habéis analizado, pero en función del gasto diario que tenéis, podéis saber vuestro estado anímico. Es decir, no sé si alguna vez habéis hecho ese ejercicio, pero de repente cuando empiezas a tirar más de deliveries y cosas así, quizá no estás en el mejor momento vital, ¿no? Entonces, bueno, como reflexión. Si quieres, seguimos con... Vale. Enar, tira. Pues estoy muy de acuerdo en que hay un punto de divulgación que creo que todavía es importante. Hay que empezar a seguir dando visibilidad y dando información porque todavía hay un grandísimo desconocimiento en torno a la temática. Me voy a regir un poco por los niveles de prevención que normalmente se utilizan en psicología y en psicología de las organizaciones, que es esto, el primer punto, dar información. El segundo es detectar cuándo puede estar ocurriendo. Y eso es importante, hay que escuchar esas señales porque esas señales se van dando. Entonces, sí, y estoy de acuerdo completamente con la autorresponsabilidad, el primero que te tienes que escuchar eres tú mismo para ir detectando esas señales y ir regulando tu fórmula, ¿no? Tu propia fórmula. Ay, pues es que llevo 3 días sin salir a correr o sin ir a CrossFit o sin hacer yoga o comiendo de delivery, ¿no? Entonces es como, quizá hoy toca ensalada y quizá hoy toca dormir 1 hora más, ¿no? Entonces, hay un punto ahí de detección, tanto personal como si tienes a alguien alrededor que te pueda dar el toque, ¿no? De decir, cuidado que veo que ya me estás contestando mal, ¿no? Esa parte. Y luego ya es llevar toda la carne al asador, ¿no? Y de poner como todas las herramientas cuando tú ya notas que ya has llegado. O sea, que a pesar de que hayas podido estar ahí, ¿no? Cuidando esas pequeñas señales, bueno, pues que realmente pongas toda la maquinaria a funcionar. Y yo añado a todo lo que ya ha dicho Diego, el acompañamiento. Quiero decir, si tú te ves desbordado en un momento dado y ves que no eres capaz de gestionarlo, pide ayuda profesional. Y esto es importante que quede claro también, que no, o sea, que hay que romper ese estigma de a terapia solo van los que están locos o los que tienen problemas o los que están trastornados o los que no sé cuánto. No, a terapia vamos a conocernos y a ganar herramientas. Y esto es muy importante para el proceso a futuro también. Cuantas más herramientas tengas, el fontanero, cuantas más herramientas tiene, más capacidad tiene de solventar el problema cuando va a una casa porque hay una inundación. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y 2 ideas más que me gustaría como añadir. La primera, nos tenemos que cuidar primero nosotros para poder rendir, cuidar a los demás, trabajar y demás. Y hablando de metáforas, yo creo que la metáfora es las máscaras de oxígeno en el avión. Primero te la pones tú y después ayudas a los otros a ponérsela, ¿no? A tu hijo, tu pareja o tu quien sea.
Y creo que eso es importante. Primero nosotros, no es egoísmo, es prioridad y luego poder ayudar, porque si tú no estás bien no vas a poder hacer nada más, ¿no? Y la segunda cosa muy ligada con lo que iniciabas un poco esta pregunta es el equilibrio en torno a las áreas de tu vida. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que es muy dado este inicio de año, que es la rueda de la vida, donde tú defines un poco tus áreas de importancia dentro de lo que es tu vida, y podemos estar hablando de tu familia, tus amigos, tu ocio, tu espiritualidad, tu trabajo, tu formación, ¿vale? Entonces defines cuáles son un poco las áreas de tu vida y las puntúas. Y ahí tienes que empezar a hacer una reflexión sobre, vale, ¿hay un equilibrio? ¿La rueda, en este caso, puede girar o no puede girar? Y si esta es la rueda que he tenido, ¿cómo quiero que sea mi rueda? En este caso, como primero de año, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi rueda 2024? Y defines un pequeño paso que quieras dar para que esa rueda cambie y empiece a girar. Yo si alguien está interesado en este ejercicio, está en mi libro, pero si alguien lo quiere, yo lo tengo, que me escriba, que se lo mando. No tengo ningún problema. Entonces, creo que es importante porque nos ayuda a reflexionar, ¿no? De cómo está equilibrada un poco toda mi vida, ¿no? Y puede ser una herramienta como muy útil y muy gráfica. Por añadir muy rápidamente, yo no sé, creo que lo que voy a decir sirve también para curarlo, pero desde luego a mí me ha servido para prevenir situaciones así. Es algo muy relacionado con lo que acabas de decir, Enar, que es, yo llevo toda mi vida haciendo toda mi vida no, pero muchos años ya haciendo un ejercicio muy friki que la gente cuando se lo cuento me mira como si estuviera loco, la verdad. Al principio de cada año defino lo que yo llamo KPIs personales, que identifico. Ahora, este año todavía no lo he hecho porque con la niña se me ha ido un poco de las manos la cosa, pero normalmente no tiene que ser en enero, ¿eh? como 9 áreas 9 áreas de mi vida, que puede ser la personal, la profesional, desarrollo, lo que quiero aprender, el ocio, 9 áreas muy distintas, incluso la parte financiera también, y me marco una serie de objetivos que cuando se lo cuento a todo el mundo la gente se cree que es un objetivo a cumplir, y no es tanto eso, sino es más bien un mecanismo para forzarme a revisar mes a mes cómo voy en cada una de esas áreas y si alguna se está descompensando, ¿no? No deja de ser esa rueda que tú decías, ir revisándola cada mes, a partir de una idea que para mí es muy poderosa y que yo repito mucho, que son sistemas antes que objetivos. Creo que es más importante tener un sistema que tener objetivos súper definidos. Tú decías, tus hábitos son un sistema, esa red que tienes alrededor son sistemas que te hacen ir por el camino por el que quieres ir, ¿no? De la misma forma, y por dar una herramienta más que dijo este formador que tuve en el programa aquel, tú mencionabas antes, Diego, que en esas reuniones habláis de qué os da energía y qué os quita energía y en qué punto estás, ¿no? Él daba una herramienta más individual, que es muy tonta, pero que el que quiera la puede intentar hacer en casa, que es dibujar una U en una hoja. Imagina que esa U es un depósito, tu depósito de energía, ¿no? Y pintar en qué nivel de esa U está tu energía ahora mismo, poner arriba un caño, que es lo que lo llena, y identificar las cosas que te dan energía, y un desagüe debajo de las cosas que te drenan energía. Y hacer ese ejercicio una vez a lo mejor no vale de mucho, pero si lo guardas y lo vas haciendo mes a mes, vas viendo tu evolución y vas viendo cómo estás de energía y cómo te sientes en cada momento, ¿no? En general, para mí la idea más importante que puedo transmitir yo en esto es esa idea de sistemas frente a objetivos. Más que marcarte el objetivo de quiero hacer esto, esto y esto y esto, es tener un sistema que te permita tener esas conversaciones para tener ese compromiso con tu propio bienestar. Total, porque si no, al final, si te mides solo por números, ¿no? O sea, puede ser un poco como da hasta miedo, porque claro, si no llegas nunca a ese número, al final lo que te está generando es que esa U esté cada vez más vacía, ¿no? De hecho, en el podcast siempre al finalizar digo, oye, una recomendación de un sistema, ¿no? Hoy me ha encantado porque hablando con una persona me decía que su sistema era disfrutar la vida. Digo, ostras, ese es un buen sistema, ¿no? No sé cómo se va a medir, pero claro, que a veces siempre vamos y aquí yo creo que pecamos los ingenieros de ello, pecamos de el número, y a veces no, y lo bonito es siempre el sistema, ¿no? Permitidme que haga un inciso dentro de cómo se cura todo esto, y sobre todo porque creo que lo habéis vivido más vosotros dos y tú recientemente, aunque no tanto por culpa del burnout, que es el parón, ¿no? El mítico parón, que yo por eso os digo, ¿no? Yo cuando sufro mi burnout, si iba a terapia, y siempre la voy a recomendar, pero como ya la había vivido anterior, ya sabía que me iban a decir para, ¿no? Y yo no quería parar en ese sentido. Sobre todo porque me pillaba en un momento que no podía parar.
¿no? Y a veces nos venden el parón, y por eso me interesa mucho vuestra opinión, decir, ¿es un parche? ¿Es la cura? ¿Cómo se planifica? ¿Y cómo se lleva a cabo? Porque, por desgracia, no todo el mundo se lo puede permitir de un día para otro. Es decir, de repente cae la última gota, desbordas, no puedes al día siguiente parar. Yo es que me vi forzado a parar, es que el cuerpo se desconectó y físicamente no podía, como os hablaba antes, escribir un email o meterme en la ducha. Es que te juro que fue así. O sea, no hubo manera de decir, venga, pues voy otra vez a trabajar en la oficina porque estoy estupendo. No, es que no podía, ¿no? Lo que yo sí que hice en mi caso personal fue quizá ese ADN emprendedor, ponerlo en marcha para curarme y ser muy determinado en accionar nuevos hábitos y, bueno, en mi caso fue muy a lo bestia porque vivíamos en México, nos volvemos a España, habíamos construido una casa recién construida, recién decorada, recién todo. Tengo este episodio y nos fuimos al sur. Lo dejamos todo y nos fuimos a vivir a Cádiz buscando, bueno, esto fue una conversación con mi mujer, que por cierto os hablaba del podcast de Ancla, ella es la que hace el podcast y la que entrevista a los emprendedores. Y ella me preguntaba, pero ¿dónde estás? O sea, ¿dónde tú te sientes bien? ¿No? ¿Cuándo te sientes bien? Y digo, coño, pues cuando estamos en Cádiz. Digo, la verdad que allí es como que reconecto y las energías se renuevan, ¿no? Y dijo, pues vámonos. Y nos fuimos. O sea, en realidad fue una manera de acelerar la recuperación, pero sé que obviamente esto no todo el mundo puede tomar este tipo de decisiones. Yo fui muy, muy, muy determinado, o sea, al extremo, en el sentido de que lo que hablaba antes de que la prioridad soy yo, lo puse, pero vamos, por encima de cualquier cosa, pasase lo que pasase. Me daba igual que el emprendimiento acabara, que los emprendedores me llamaran perro judío, es que me da, o sea, los inversores, perdón, o sea, me da exactamente igual. O sea, es que no había nada que estuviera por encima de curarme. Y una cosa que recuerdo como, bueno, pues la verdad que bonita, ¿no? Es que mi sensación, lo que yo sentí, es que me había pasado años viendo la vida en blanco y negro, con tonos grises, ¿no? Y de repente, a raíz de la depresión, empecé a ver los colores. Os lo prometo, ¿eh? Fue así. O sea, fue como que empiezo a ver los colores y la conclusión fue bendita depresión. Si la depresión no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera acabado fatal, pero fatal. Y eso lo tengo nítido, ¿no? Porque estaba muy, muy confundido, sobre todo con todos esos éxitos profesionales que iban llegando a mi vida y que me desenfocaban por completo de lo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en mi caso saco una lectura incluso positiva de haber vivido esta experiencia. Yo, cuando decidí parar, o sea, fue una decisión muy sólida, lo que contaba antes, de esta situación no es justa para nadie. Entonces, ahí yo decidí parar, pero no creo que parar sea la solución. Creo que es el contexto que puede favorecer que esa recuperación ocurra, pues, de una forma o de otra, ¿no? Si tengo que elegir cuál creo que es el ingrediente más importante para la recuperación, yo creo que es todo el trabajo de conocimiento, de autoconocimiento, de conocerse muy bien y de poner los pilares de tu vida un poco patas arriba, de entrar en las profundidades para ver por qué las cosas son así, porque esta falta de prioridad en muchos casos viene asociada a una creencia de el trabajo es lo primero, y esto nos lo han dicho infinidad de veces, ¿no? Entonces, ponerte a replantearte un poco quién eres, cuál es tu vida profesional, hacia dónde quieres ir, cuáles van a ser tus valores, los que van a regir tu vida, qué cosas son importantes para ti, cuáles van a ser las cosas por las que sí que vas a pasar y por las que no, qué cosas te dan energía, qué cosas te la quitan. Todo este proceso de autoconocimiento yo creo que es el que marca la diferencia, que si lo puedes hacer de parón, estupendo, pero que podrías llegar a hacerlo sin parar, con espacios que te puedan ir dando como un poco esa reflexión, ¿no? Si no puedes solo, acompañado. Volvemos otra vez a lo mismo, porque no nos podemos olvidar. Al final también es verdad que no todo el mundo puede parar
Y esto es así, o sea, los que podemos parar, siempre me gusta verlo como, bueno, un cierto privilegio en cierta medida, y tampoco no todo el mundo se puede permitir acompañarse. Bueno, esto daba para otro podcast, ¿no? Pero bueno, entonces sí que a día de hoy tenemos mucha suerte porque tenemos mucho conocimiento ahí fuera gratuito y que podemos tirar de ello, pedir ciertas ayudas, personas que hayan podido pasar por ello que nos ayuden. Pero es verdad que no todo el mundo se permite parar. Entonces, para mí, el contexto de parar es un condicionante que puede favorecerlo, pero que no es obligatorio. Pero si realmente queremos salir un poco de todo eso, hay un proceso de reflexión personal muy importante que deberíamos hacer para desmontar un poco creencias arraigadas que solemos tener y a partir de ahí construir tu nuevo yo. Y de ahí la bendición. Yo creo que a mí me gusta decir, tras la fuerza y la desintegración, es como te deconstruyes para luego volver a construir ese nuevo yo. Si ese proceso lo haces de manera sólida y profunda, el que sale es distinto, ¿no? La persona que sale es distinta y si lo haces bien, probablemente con mucha capacidad de éxito, de que no vuelvas a pasar por ello. Y que no sea un trampantojo, pero... Claro, obvio. Y que no recaigas y que realmente, realmente la nueva identidad que sale de ahí es una identidad muchísimo más fuerte, ¿no? Es un poco eso de, gracias a esto, yo ahora soy otra persona. En caso, por supuesto, que también lo veo así, ¿no? Pero es que ya no solo como bendición de yo ahora soy más fuerte, me conozco mucho mejor, tengo muchísimas más herramientas y me permite poder ayudar a otros, ¿no? Me he puesto yo la mascarilla y ahora estoy intentando ayudar a otros a que pongan la mascarilla también. Como decías, mi forma de parar o el motivo de parar ha sido diferente en mi caso, ¿no? Y de hecho ha sido algo que en cierta medida llevaba mucho tiempo diseñando, esperando el momento oportuno de hacerlo, como nos pasa a todos casi toda la vida, solo que yo he tenido el privilegio de poderlo hacer, en parte provocado por el hecho de ya ser padre y decir, joder, no va a haber mejor momento que este para hacerlo, ¿no? Pero en mi caso venía por algo, por intentar aportar algo de valor, ¿no? Por un mantra que yo me repito mucho, por una idea a la que le doy muchas vueltas y que siempre intento que guíe mi vida, que es la importancia de lo suficiente, que se relaciona mucho con lo que tú estabas hablando antes de los éxitos, ¿no? Yo intento recordarme que hay un éxito suficiente, no hay que estar trabajando todo el día, hay un suficiente en casi todos los ámbitos de nuestra vida y en la medida en la que intentas identificarlo o te fuerzas a testar si ya lo has alcanzado, creo que es una manera de intentar mantener esos equilibrios. Entonces, para mí ese parón tenía que ver con llevar 10 años de un nivel de trabajo muy elevado y de estrés muy elevado que no desembocaba en burnout, pero sí tenía la sensación de que me privaba de otras cosas. Entonces, el permitirme explorar otras cosas y decir, hasta aquí es suficiente, vamos a ver a dónde me lleva la vida por otro camino, pues con eso ha tenido que ver mi parón. Me encantaría poder seguir hablando una hora más y aunque no me parece, hemos superado ya la hora y algo. De cierre, y luego fuera de cámaras nos podéis preguntar absolutamente todo lo que queráis y podemos hablar y seguir debatiendo de cualquier tema que haya quedado pendiente de hablar. Sí que de cierre, y quizás solo un minuto por cada uno de vosotros, es quien vaya a escuchar esta super conversación, ¿con qué mensaje se queda? O sea, ¿qué tweet tiene que interiorizar y aplicarlo en su día a día? Yo voy a decir uno que no sé si Enar estará de acuerdo, pero se lo voy a comprar al formador ese que tuve. Que fue una frase que dijo que me gustó, que decía que una mente en calma no es una mente sin estrés, sino una mente que es capaz de gestionar ese estrés. Y creo que, y esto ya lo añado yo, esto último, creo que eso empieza por el autoconocimiento que hemos dicho tanto. Qué bueno. Bueno, pues yo me quedo también con una frase que me gusta cerrar a veces, incluso cuando hacemos una exposición de este tema, ¿no? En ISDI o en otros sitios, ¿no? De Confucio, que dice que todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Entonces, yo quizá este sería el resumen de esta charla para mí. Qué bueno. Ostras, qué nivel de tweets, qué presión. Yo suerte no tengo que hablar. Bueno, pues me vais a permitir que haga dos, que la primera sería de esto se sale, pide ayuda, que creo que es un mensaje importante que debemos dar
para no caer en este pesimismo que parece que rodea esta temática, y se sale reforzado. Y entonces lo ligo con la segunda, que es una frase de Oscar Wilde que dice: lo que el fuego no destruye lo hace más fuerte. Entonces creo que por ahí puede ir el mensaje final. Qué bueno. Yo añadiré como cierre que al final quien se tenga que quitar la máscara, que no tenga miedo de hacerlo, que no estamos solos, que por suerte o por desgracia muchos ya hemos pasado por este proceso, y en todo lo que se pueda ayudar, y también, ¿no?, la razón de poder juntarnos, ¿no?, nosotros 4 y tener esta charla precisamente es por eso, ¿no? De, oye, por un lado, sensibilizar a la gente, dar a conocer que esto pasa y que es normal que pase, y que, como decía Enar, ¿no?, y un poco lo que hemos extraído de esta conversación, que al final, oye, de todo se sale, y si somos ave fénix, pues muchísimo mejor. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí, y dejadme que haga el cierre para todos los que nos van a escuchar. Muchísimas gracias por un episodio más del podcast del Borde del Burnout, y supongo que también de Ancla, de Kaizen y de toda la comunidad de Enar. Así que nada, un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti.